Ahí sí. Bien, entonces, en el primer ejercicio, partamos desde acá. Aquí, como regla general, siempre es importante tener claro que cada vez que nos enfrentemos a un ejercicio de dinámica, el primer paso siempre debe ser hacer los diagramas de cuerpo libre, independiente de qué tipo de ejercicio sea, e independiente de que yo pida o no pida los diagramas de cuerpo libre, siempre es bueno hacerlo, porque a partir de ellos es que yo planteo las ecuaciones de Newton después. Así que tengo mi diagrama de cuerpo libre acá. Si ustedes se fijan, son 4 fuerzas las que están actuando. Tengo aquí mi caja, tengo la fuerza normal, tengo el peso de la caja, tengo la fuerza de fricción cinética apuntando hacia este lado porque estoy suponiendo que esto se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y esta fuerza F dada por la cuerda. Ojo que aquí no es necesario colocar tensión de cuerda porque aquí todo ya está dado por la fuerza F que está actuando acá. Entonces esta fuerza F, como es una fuerza diagonal, va a tener componentes en X y componentes en Y, como me muestra este triángulo rectángulo que está aquí en el lado derecho. Así que eso es un detalle a tomar en cuenta, no nos podemos olvidar. Así que planteemos las ecuaciones de Newton. Para el eje Y, la ecuación sería normal positiva más F seno de 30. F seno de 30 es Fy, la componente Y de la fuerza F. De acá del triángulo vemos que como es el cateto opuesto, tiene que ser por seno. Así que es F seno de 30 grados menos el peso. Esto es un poquito distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados porque habíamos visto ejercicios normalmente en que era normal igual al peso, eso es como lo típico, pero en este caso, como tengo esta fuerza F, lo que hace es disminuir un poco el efecto de la fuerza, del peso de la caja respecto a la superficie y por eso la normal es menor, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Así que eso me da normal más F seno de 30 grados menos mg igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Vamos a dejar ahí guardadita para más adelante. Vamos ahora con el eje X. Y aquí son los detalles importantes a tomar en cuenta. Primero, fuerza de fricción negativa, va hacia la izquierda, más la componente X de la fuerza. Fx, que es F por coseno de 30, porque es el cateto adyacente. Y eso tiene que ser igual a 0 porque se está moviendo con velocidad constante. No nos vamos a confundir acá, no es m por a. Nos dice claramente el ejercicio que se mueve a 20 metros por segundo. Así que va a ser igual a 0. Y recordemos que la fuerza de fricción es mu por normal. Así que es mu k por la normal con signo negativo más f coseno de 30 grados. Bien, tengo mis dos ecuaciones y mis dos incógnitas. Como dice acá, la normal n y el coeficiente de fricción mu k. Son mis dos incógnitas. De acá yo quise escribir esto, que es lo que les mencionaba recién, pues que la normal no es exactamente igual al peso porque lo que está haciendo la fuerza F, la componente vertical, como va hacia arriba, esta de acá, esta componente de acá, disminuye el valor de la normal. Y esto es muy parecido a lo que nosotros vimos en la semana, bueno, la semana antes pasada, cuando tuvimos nuestra última clase práctica, en que teníamos esta persona que estaba en el ascensor sobre la balanza y el valor de la normal cambiaba dependiendo la aceleración hacia dónde iba. Así que es más o menos parecido a eso. ¿Ya? Bueno, sea como sea, en la ecuación 1, en esta que está acá, es directo encontrar el valor de la normal, simplemente despejarla nomás. Así que es mg menos f seno de 30, reemplazo los datos numéricos y eso me da 365 newton. Ese es el valor de la fuerza normal. Y después reemplazo esta fuerza normal en la ecuación 2, despejo el coeficiente de fricción cinética, así que es f coseno de 30 partido por la normal, hago el cálculo y eso me da un coeficiente de fricción cinética de 0,59. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Sigamos entonces. ¿Qué tenemos en el ejercicio 2? El ejercicio 2 era el más largo de todos y era el que más cuidado había que tener especialmente en los diagramas de cuerpo libre. Entonces tenemos dos situaciones. En la primera no toman en cuenta la aceleración. Esta la hice en la clase anterior
pero estos son para la letra B. En la primera parte, estamos suponiendo que todo este sistema se encuentra en reposo. ¿Por qué? Porque les decía yo, la masa A es mayor que la masa B, más encima hay fricción, por lo tanto, eso va a quedar fijo ahí. ¿Cuáles son las fuerzas actuando? Bueno, acá están los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Para la masa A tengo normal, peso del bloque A, fuerza de fricción estática, ojo con eso, y tensión de la cuerda. Para el bloque B tengo la misma tensión de la cuerda, pero apuntando para el lado contrario, ¿cierto? Para arriba en este caso. El peso del bloque B y la fuerza F, que es esta fuerza con la que yo estoy tironeando el sistema para que esto se mueva, para que salga de su estado de reposo. Detalles importantes a tener en cuenta acá. Y yo lo insisto harto, principalmente en las pruebas que a veces tienden a causar mucha confusión. Si tengo varios bloques, por lo tanto tengo varios pesos, es importante distinguir un peso de otro. Por eso fíjense que yo le puse WA acá, para saber qué es el peso del bloque A, y acá está WB para saber qué es el peso del bloque B. No pongo WA en ambas, porque eso puede causar confusiones después. Así que yo les aconsejo a ustedes siempre distinguir, cuando tengo varios pesos distintos, de bloques distintos o cuerpos distintos, usen letras diferentes. Acá incluso para la normal, también le podrían agregar un subíndice A, NA acá. Yo no lo hice porque solo hay una fuerza normal en todo el ejercicio, así que no es necesario distinguirlo, pero de repente es un buen ejercicio eh, tener esa costumbre de ir separándolo, de ir diferenciando los nombres. ¿Ya? Entonces, en esta situación, en la situación de la parte A del ejercicio, todo esto está en reposo, así que las sumas de fuerzas van a ser cero. Veamos cómo nos quedan. Para la masa A, en el eje Y solo tengo normal y peso, ¿se fijan? Así que es normal menos el peso del bloque igual a 0, es decir, normal igual MA por G. Y no hay mucho que hacer ahí. En el eje X ya aquí tenemos que trabajar un poquito más. Tengo menos fuerza de fricción estática, apuntando a la izquierda, más la tensión igual a 0. Recuerden, estamos en reposo. Reemplazo los valores. Recuerden que fuerza de fricción es mu por n, es lo que tengo escrito acá. Así que va a ser menos mu s por la normal, que vale ma por g, por lo que sacamos en la ecuación 1. Así que es menos mu s por mag más la tensión de la cuerda igual a 0. Esta ecuación es importante. Así que la guardamos. Y hacemos ahora lo mismo para el bloque B, este que está acá. Tengo tres fuerzas actuando. Tensión, menos peso, menos F. Tensión, menos peso, menos F, igual a 0. Despejo la tensión y me da masa del bloque B por G más la fuerza F. Así que tengo esas tres ecuaciones con tres incógnitas, la normal, la tensión y la fuerza F. Pero en realidad me importan estas dos de abajo, la 2 y la 3, porque la 1 está lista, pues si yo conozco la masa del bloque A, así que sé cuánto vale la normal. Así que en realidad las ecuaciones que importan son estas dos. ¿Cómo las resuelvo? Bueno, sistemas de ecuaciones ustedes los resuelven de la forma que ustedes estimen conveniente, como les sea más fácil. Yo acá en este caso usé sustitución. Despejé la tensión de la ecuación 3, esto que está acá abajo, y eso lo sustituí arriba en la ecuación 2. Y me dio esto. Mu sub S, MA por G, igual MBG más F. Despejo la fuerza F, que es mi incógnita. Y eso es mu S, MA menos MB, todo eso multiplicado por G. Y acá simplemente reemplacé los datos numéricos. Y con todos esos datos numéricos, el resultado que me da es una fuerza de 25,5 newton. ¿Cómo interpreto ese resultado? Si estoy aplicando una fuerza menor a 25,5 newton, mi sistema no se mueve, se queda fijo, porque la fricción gana esa pelea. Si aplico una fuerza igual a 25,5 newton, se mueve, y si aplico una fuerza mayor, evidentemente también se va a mover. Pero el mínimo necesario para este proceso es 25,5 newton. Bien, para la parte B, ahora que esto ya está en movimiento, los diagramas de cuerpo libre son similares. La diferencia es que ahora sí debemos tomar en cuenta que este sistema está acelerando. Nos dice el ejercicio que esto acelera.
Así que voy a suponer que esto se mueve de forma natural así, es decir, el bloque A se mueve hacia la derecha y el bloque B se mueve hacia abajo, es como sentido común nomás. Y el Fs ahora cambia por Fk, porque estamos en movimiento, así que estamos en régimen de la fricción cinética. Entonces, ¿cómo nos cambian las ecuaciones esto? Bueno, la ecuación 1 sigue siendo la misma, n igual a mag, eso no cambia. La ecuación 2 y la 3 van a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser suma de fuerzas igual a 0, sino que va a ser suma de fuerzas igual masa por aceleración. Así que vean ustedes, acá tengo, la ecuación 2 nos queda menos mu k, fíjense cómo cambió ahora, es k en vez de s, ma por g, más la tensión es masa del bloque A por la aceleración. Y esta es la ecuación que voy a llamar ecuación 4 ahora. Que en el fondo es la ecuación 2, pero para esta nueva situación. Hago lo mismo con esta ecuación de acá. Ahora de nuevo, es T menos el peso del bloque B menos F igual M por A, que es lo que está acá. Pero con signo menos. ¿Por qué ese signo menos? No nos olvidemos de los sentidos acá. Fíjense que la aceleración apunta para abajo, por lo tanto, tiene que ser negativa, suponiendo que el eje Y es positivo hacia arriba. Así que tenemos los signos así, de esta forma, y ahora tengo estas dos ecuaciones en que las incógnitas son tensión y la aceleración. Como me piden solo aceleración, la idea es despejar la tensión en ambas y eliminarla. Eso es lo que hice, despejé la tensión arriba, despejé la tensión abajo, igualé ambas ecuaciones y eso me elimina las tensiones. Y aquí me salté un paso, despejé al tiro A. ¿Por qué? Porque ya esto es álgebra y esto es relativamente fácil, no hay mucho que hacer ahí. Así que ya se escribe así, mvg más la fuerza F menos mu k ma por g y todo esto dividido por la suma de las masas. Reemplazo los datos acá y eso, con eso obtengo una aceleración de 2,35 metros partidos por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que va a experimentar el sistema cuando tengo este coeficiente de fricción 0,23 y cuando lo estoy tirando con esta fuerza de 25,5 newton. Preguntas. Por mi parte, todo claro hasta el momento, profe. Super. Vamos por el último entonces. Yo les decía que el último era bien interesante por el tema de esta cosa como que puede parecer un poco extraña, que tengo este bloque de 2 kilogramos que está suspendido acá respecto a la cuña, a pesar de que no existe fricción entre ambas superficies. Así que lo interesante es ver qué aceleración debe tener el sistema y por qué está pasando eso. Este ejercicio hay que tener un poquito de cuidado, parece un ejercicio muy fácil y de hecho es corto, pero hay que tener cuidado en un punto en particular que es la aceleración. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, esto es un plano inclinado. Por lo tanto, mis ejes ahora son inclinados también. Miren acá el eje X y el eje Y. El eje X es paralelo acá y el eje Y es perpendicular. Las únicas dos fuerzas que están actuando acá son la normal y el peso. Normal, no se olviden que es siempre perpendicular a esta superficie de contacto y el peso apunta hacia abajo siempre, ¿sí? Eso no cambia jamás. Y aparte tengo una aceleración. Claro, la aceleración no es parte del diagrama de cuerpo libre, pero la tengo que tomar en cuenta al plantear las leyes de Newton. Y ahí está el cuidado que nosotros debemos tener. Porque hasta ahora nosotros siempre hemos visto ejercicios donde la aceleración va por uno de los ejes, es paralela a alguno de los ejes. Ahora no. Fíjense ustedes que el eje X es así, el eje Y así, y la aceleración A está en diagonal respecto a estos ejes. ¿Qué va a pasar con eso? Eso implica que mi vector aceleración va a tener una componente en el eje X y va a tener otra componente en el eje Y. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta al plantear la segunda ley de Newton. No solo eso,
Como lo vimos en la clase del lunes, el peso también va a tener componente en X e Y, que es lo que está acá en este triángulo rectángulo. WY acá y WX acá, y acá está el ángulo de 60 grados. Tengamos eso en cuenta para encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Tengo normal positiva menos una componente Y del peso, WY. ¿Por qué menos? Por la flecha. Fíjense, la flecha, este triangulito me apunta hacia acá, en el sentido contrario del eje Y. Por lo tanto, esto quiere decir que es negativo. ¿Y va a ser seno o coseno? Bueno, es cateto adyacente al ángulo de 60, por lo tanto va a ser mg por coseno de 60 grados. Así que es lo que está acá en la parte izquierda. Y en la parte derecha es masa por aceleración. Y aquí es donde puede estar la confusión. Quizás de repente es tentador colocar m por a nomás y listo, pero no se puede hacer eso, porque es m por la componente x, esa y de la aceleración. Y la componente y de la aceleración acá es con seno, porque es un cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Así que va a ser a por seno de 60. Así que es ma seno de 60 grados, que es lo que está planteado ahora. Hacemos lo mismo con el eje X. En el eje X solo tengo una fuerza que es la componente X del peso, esta que está acá. La componente de X del peso va con seno, porque es cateto opuesto, así que es mg seno de 60 grados, igual masa por la componente X de la aceleración, y esa va con coseno. Va a ser m por a por coseno de 60 grados. Es súper fácil confundirse acá, es muy fácil confundirse, así que si no se entendió, pregunten y yo lo explico de nuevo. Si no, seguimos adelante. Entonces acá, fíjense ustedes que lo que yo hice fue eliminar las masas. Las masas se pueden eliminar en ambos lados. La ecuación de arriba del eje Y no nos sirve en realidad, no es útil. Lo importante es esta. Y yo quiero despejar el A. Entonces este coseno que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y seno partido coseno es tangente. Así que me queda que la aceleración no es más que g por la tangente de 60 grados. Esto lo hice con dos cifras significativas, ahí puede haber sido con 3, pero en realidad como el ejercicio me planteaba 2, lo dejé así con 2 nomás. Y eso me dio una aceleración de 17 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se interpreta eso? Si está con una aceleración de 17 metros por segundo al cuadrado, este bloque se va a mantener fijo respecto a la cuña. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque la cuña acelera. Esto es más o menos, se parece en algo a lo que ocurre con las centrífugas. Las centrífugas están girando, ¿cierto? Y la ropa, si ustedes se han fijado, se queda, entre comillas, pegada a los bordes. Pero no se queda pegado porque haya fricción, sino que se queda pegado porque la ropa está en reposo, a pesar de que está centrifugando muy rápido, pero respecto al sistema de referencia del tambor de la lavadora, la ropa está en reposo. Y eso ocurre también por un tema de que nos encontramos en un sistema no inercial. Así que este efecto como que estuviera, entre comillas, flotando este bloque, es por eso, porque está acelerando mi sistema. Así que si tenemos esa aceleración, se queda acá. ¿Qué es lo que pasa si tienen menos aceleración? Aquí usamos nuestro sentido común. Y si nuestra aceleración es menor que 17 metros por segundo al cuadrado, esto se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque el que va a ganar la pelea, por decirlo así, es la gravedad. Y la gravedad va a hacer que este bloque deslice hacia abajo. Es lo que se muestra acá, ¿cierto? Es lo que es deslizar hacia abajo. Pero si ahora esto va con mucha mayor aceleración, incluso que 17 metros por segundo al cuadrado, esto no se queda fijo, sino que se va a ir para arriba y hacia la izquierda. Y eventualmente se va a salir de la cuña, va a salir volando para el otro lado. Así que a los 17 metros por segundo al cuadrado exacto, esto se mantiene acá en reposo relativo respecto a la cuña. Cualquier otro valor se mueve hacia abajo o se va a mover hacia arriba. Así que ahí tenemos nuestros 3 ejercicios jóvenes. No sé si les quedó alguna pregunta. Profe, en el último que hice no lo entendí muy bien.
la parte de los sistemas que hizo cuando los separó, como que me confundí. ¿Acá? ¿O la Sí, parte C? no, en la primera parte. Acá arriba, donde separé los ejes. Sí, ahí no entendí cómo lo hizo. Ya. Entonces, lo que yo explicaba. Primero hay que definir los ejes. Los ejes los definimos de forma que el eje X quede paralelo a esta dirección, ¿cierto? A la inclinación de la cuña, y el eje Y para que quede perpendicular. Lo que pasa es que si yo coloco los ejes así, mi vector aceleración, que el dibujo me muestra que es horizontal, va a tener componente en X y en Y, como me muestra la figurita acá. Por esa razón, no es llegar y escribir, porque uno está súper acostumbrado a escribir suma de fuerzas, por ejemplo, en el eje Y, igual m por a nomás. Pero en realidad la precaución que debemos tener ahí es colocar m por y, es por la componente y de la aceleración. Y si tú te das cuenta acá, el AY va a ser a por seno de 60 grados, que es lo que aparece acá. De acá viene este término que está acá al lado derecho. Y en el lado izquierdo, bueno, es normal menos el peso, pero también la componente Y. Si tú te fijas, esto es normal menos la componente Y del peso igual m por y. Quizás podría haberlo puesto eso como un paso anterior para que quedara más claro. La componente Y del peso la veo de acá. Primero va hacia abajo por la flechita, así que es negativa, y va a ser W por coseno de 60, porque está tocando el ángulo de 60 grados. Este término de acá. Igual masa por la componente Y de la aceleración, que es A por seno de 60, que es esto de acá. Y en la segunda ecuación para el eje X sería entonces suma de Fx igual masa por la componente X de la aceleración. Y la única fuerza actuando en X es el peso, el Wx. Y ese Wx primero es positivo porque mira hacia dónde apunta la flecha y mira hacia dónde apunta el X positivo. Así que va a ser Wmg por seno de 60, porque es cateto opuesto, en este término que está acá. Y la componente X de la aceleración es A por coseno de 60. Así que por eso se me da coseno de 60. Y después es simplemente despejar el A nomás. Pues despejar el A de la ecuación 2. Si te fijas, la ecuación 1 no la ocupamos nunca. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Perfecto.